Estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con los empresarios Celso Marrancini, Carlos Báez Brugal y Felipe Aufán sobre el papel que le corresponde en estos momentos difíciles que atraviesa la República Dominicana al sector de la sociedad civil, que como empresarios ellos representan también. El domingo va a haber una situación quizás muy embarazosa, sin precedentes tal vez en la historia reciente dominicana. El presidente saliente no estará presente mientras el presidente entrante pronuncie su discurso. Pero va a haber un traspaso privado del mando en el despacho del presidente del Senado, que será el ingeniero Eduardo Estrella. ¿Qué significado podría tener eso en el futuro político inmediato de la República Dominicana? Mira, yo pienso que definitivamente esa crispación que se ha dado durante todo el proceso electoral, desde las primarias del PLD hasta las elecciones, como tú decías, con unas elecciones costosísimas, yo creo que es algo sin precedente. Yo creo que en este momento que el país demanda unidad, yo creo que esa es una mala señal. Es una señal de que el principal partido de oposición definitivamente asume una actitud beligerante con el nuevo gobierno, cuando debía de ser todo lo contrario. Yo no pienso que el presidente entrante no es su forma de actuar, hiciera nada para que tanto el presidente como la vicepresidenta se sientan incómodos. Más incómodo debió haberse sentido Balaguer cuando le entregó a Antonio Guzmán. Y Balaguer fue y se sentó ahí con ese estoicismo de Joaquín Balaguer, como lo han hecho todos los presidentes. Lo hizo Jorge Blanco, lo hizo Hipólito Mejía, saliendo de una crisis que, como tú mencionaste ahorita, no era una crisis internacional, era una crisis local. O sea, podía ser ahora, en el día de hoy, el secretario administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta, dijo que justificó la decisión tomada por el presidente de la República, diciéndole que aparentemente tenían informes de que se estaba preparando un abucheo, se estaba preparando un piquete contra el jefe del Estado, una situación que parecía muy complicada. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el país como nación para sortear todo este problema que no hayamos intentado hacer todavía? Yo creo, quisiera decir algo que Celso dijo al principio, y es que el empresariado puede servir, le interesa y debe servir de ente de moderación en un momento como este. Es decir, que hay una necesidad de que la economía se recupere, y para eso necesitamos un cierto grado de tranquilidad. Pero la situación es muy compleja, políticamente en Santo Domingo y fuera de Santo Domingo. Entonces, yo tengo meses viviendo aquí en Colorado, vine por razones de salud, ya me curé y no hay manera de regresar porque no me recomiendan que regrese con la pandemia como está. Pero la situación de crispación que hay en los Estados Unidos es terrible. Entonces, yo creo que la democracia tiene que vivir del consenso. La democracia tiene que vivir del entendimiento. Eso no quiere decir que el consenso y el entendimiento lleve a acuerdos que no respeten las leyes. Es decir, hay que entender lo que hay que hacer, pero desafortunadamente el ambiente, la misma crisis ha creado un ambiente de crispación. No solo allá, aquí también. Evidentemente aquí existe un problema. Mucha gente entiende que llegar a un acuerdo significa renunciar a las diferencias. Y yo creo que ese es un error que nos ha costado mucho en el ámbito político nacional. Yo creo que este es un momento de gobernabilidad. La crisis de la pandemia se ha proyectado en toda la nación, en todos los países y nuestra nación en la economía. Hay muchas expectativas de la oposición, de los grupos sociales, de que haya que la justicia funcione, pero este es un momento de gobernabilidad, de tratar de que haya gobernabilidad. Y hay que tratar de
de mermar y de calmar los ánimos de todos para tratar de que el nuevo gobierno pueda hacer un gobierno capaz y un gobierno para todos en estos momentos difíciles. Y la gobernabilidad es necesaria. Sí. ¿Comparte usted eso? Sí, claro que sí. Yo creo que esa es la única salida. Nosotros tenemos que recuperar nuestra propia economía. Uno de nosotros decía hace un momento que esta es una economía que depende de servicios. Y nosotros tenemos que controlar primero el problema sanitario para dar la seguridad a los turistas que puedan volver a la República Dominicana. Incluso el otro día, Frank Rainieri, en una conferencia que hicimos en la Cámara Dominico-Italiana, decía algo muy importante. Y yo creo que el próximo gobierno tiene que empezar a trabajar en eso, hacia la recuperación de la economía. Y es que en otros países han aislado las áreas turísticas de lo que pueden ser los focos de infección. Por ejemplo, México lo ha hecho con Cancún. México tiene cantidad de enfermos COVID, sin embargo, Cancún no lo tiene. Y aquí hay que recuperar la economía rápidamente. Felipe lo decía, hay muchísimas economías que se pueden hacer. En estos días ha estado el escándalo del FOMPER. Con el FOMPER solamente hay 1.200 millones. Carlos, ¿tú te imaginas 1.200 millones en construcción? Bueno, en pequeñas casas. Se hace mucho. Exactamente. Entonces, yo creo que hay mucho de dónde poder ahorrar y de dónde poder y ver que hay luz al final del túnel. Y por supuesto, ese gran acuerdo necesario entre todos y la sociedad civil jugando su papel fundamental. En el caso de FOMPER, la fusión no es fácil porque es una ley que tiene que ser aprobada modificada por el Congreso de la República. El nuevo gobierno tiene completamente, espérate, si fue Celso aquí, tiene completamente control de las dos cámaras. Se le puede pasar un proyecto de ley. No, pero es una ley, las leyes orgánicas necesitan las 2/3 partes. Yo creo que la tiene. Yo creo que nadie se va a oponer con eso. Ni el propio PLD se va a oponer con eso. Bueno, ojalá lleguen a ese tipo de acuerdo, es lo que yo digo, ¿no? Que la clave del éxito en la política reside en que se puedan llegar a acuerdos sin que eso signifique renunciar a las diferencias. Ahora, Miguel, en el caso del FOMPER no hay que modificar mucha ley. La ley dice que un porcentaje altísimo tiene que ir a la tesorería, que manden a la tesorería, que empiecen por mandar a la tesorería lo que tienen que mandar. Y así muchísimas otras organizaciones. Este país se ha hecho demasiado grande. Había un artículo, creo que de Lloyd Malcolm, que comparaba el tamaño del Estado dominicano con una serie de otros países, y esa es parte del ahorro, teniendo en cuenta de que aquí no puede haber despido, porque definitivamente en medio de una crisis de empleo, lo que sí tú puedes ahorrar en muchísimas cosas que no sea el salario de la gente. Eso definitivamente. Entonces, hay razones en la República Dominicana para sentirse optimista de que podamos sortear la crisis en el menor plazo posible, o nos faltarán recursos y fuerzas para hacerlo. Yo creo que nosotros vamos a salir adelante. Y como bien dijo Carlos, que hay mucha incertidumbre, puede que este panorama internacional cambie radicalmente si efectivamente sale una vacuna. Si efectivamente sale una vacuna, va a haber un cambio a nivel internacional radical en cuanto a perspectiva económica. Y el esfuerzo que se está haciendo para lograr esta vacuna es enorme. Pasarán menos meses o más meses, pero definitivamente cuando hay una vacuna probada y efectiva, la situación va a cambiar radicalmente. Ahora, ¿habrá capacidad para dotar al mundo entero de vacunas? Bueno, hoy, por ejemplo, Rusia anunció la primera vacuna del COVID. Claro que nosotros, los países en desarrollo, vamos a ser los que van a llegar más tarde la vacuna.
Pero obviamente ya hay muchos laboratorios que están haciendo. En Estados Unidos hay como 4 laboratorios que están trabajando en la vacuna. Y eso tiene que ser masivo y obligatoriamente tiene que llegar en algún momento a todos. Y como dice Felipe, definitivamente para volver a la economía a restablecerse en el mundo, tiene que haber la vacuna previamente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles deben ser las primeras medidas del gobierno dominicano cuando se instale el domingo? En opinión de ustedes, ¿qué espera el empresariado dominicano de esos primeros decretos? Porque ya las designaciones oficiales del gabinete se conocen. Yo creo que ponerse de acuerdo en el problema sanitario. Yo creo que haya habido muchísimo desacuerdo. Lo ha expresado Alejandro Báez muchísimas veces, que dentro del propio equipo hay opiniones en contrarias. Yo creo que eso es lo primero, tener una línea bien clara de cómo que vamos a resolver el problema de la pandemia, porque de eso depende el crecimiento de la economía. Mira, por ejemplo, yo tengo tiendas y nosotros estamos vendiendo en las tiendas un 30% de lo que nosotros vendíamos antes de la pandemia. O sea, realmente se hace insostenible un negocio con una venta del 30% y con los gastos muy parecidos, porque es cierto que han bajado muchas cosas, pero aún así. Entonces yo creo que ese es el primer reto que tiene el gobierno y cómo motoriza la economía con ahorros y con financiamientos, que me imagino que ya el equipo económico lo ha ido trabajando tanto con el Fondo Monetario como con los bancos. Hay quienes piensan que en su discurso inaugural, en la búsqueda de un consenso nacional para ayudarlo a sortear la crisis, el presidente Abinader podría convocar a un gran consenso nacional, un acuerdo de todos los sectores políticos, económicos de la nación. ¿Usted apoyaría en eso? Sí, él lo ha mencionado estando en la oposición. Si estando en la oposición lo ha mencionado, mucho más estando en el gobierno. Pero viene diciendo a veces lo que se pide en la oposición no se hace en el gobierno. Bueno, eso es cierto. Se necesita la cohesión de todos los sectores, definitivamente, para echar a andar el país, echar a andar la economía. Ahora, el problema fundamental que nosotros tenemos es la vida y el colapso de los hospitales. Entonces, obviamente hay que trabajar eso, hay que tratar de bloquear ese asunto, hacer nuevas medidas para tratar de bajar eso. El problema fundamental de nosotros es la vida. Ahora, luego hay que tener medidas para ir moviendo la economía, ir moviendo los sectores depauperados que han sufrido una crisis fundamental en estos momentos. Y hay que mover de alguna manera la economía. Y yo pienso que es a través de la construcción la forma más posible, porque ahí se mueve el prestamista, se mueve el que vende la comida, se mueve todo. Ahora, bien. Yo quería decir, ¿puedo decir algo? Yo creo claro. que el consenso, la idea de un consenso es importante, pero no se puede ser demasiado ambicioso. Yo creo que hay que establecer consensos en cosas específicas. Mis compañeros han mencionado la salud, por ejemplo, la economía, por ejemplo. Es decir, buscar consensos sobre temas específicos. Es más fácil que intentar un consenso nacional sobre todo, que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Es decir, bueno, sí, eso hicieron los irlandeses en su momento. Eso hicieron los irlandeses en su momento y yo creo que podríamos hacerlo nosotros. Ahora, quizás no haya faltado un poco de creatividad en el tema de enfrentar la falta de recursos en el tema de la pandemia. Por ejemplo, uno de los temas principales es que no hay suficiente cama. Pero aquí hay muchas fábricas de muebles que están ociosas. Esas fábricas de muebles podrían haberse dedicado o pueden dedicarse a hacer camas para los hospitales. Ahora, son camas muy específicas, pero yo recuerdo perfectamente que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos se incorporaron a la guerra después del ataque de Pearl Harbor, todo el aparato productivo de los Estados Unidos se centró en la fabricación, se puso al servicio de la fabricación del estado de guerra, de las necesidades de la guerra, a construir tanques, a construir balas, a construir carros de asalto, a construir aviones, a construir barcos. Nosotros podemos construir las camas que necesitamos. Pero tú tienes mucha razón, y en Nueva York se abrieron hoteles que estaban cerrados para usar las camas. Es decir, hay que tener un poco de creatividad en el sentido de que siempre van a haber limitaciones de recursos. Esa es la base de la economía. Y hay que tener la imaginación de ir resolviendo esas cosas.
Ese es un gran ejemplo. Si hay la voluntad, lo importante es que exista la voluntad. Si la voluntad existe, todos los caminos, por más pedregosos que sean, pueden ser salvados, ¿no? Claro que sí. Es un momento también de diversificación. Hay fábricas importantes de muebles aquí que están haciendo mascarillas. O sea, por ejemplo, la UNFU está haciendo también mascarillas de plástico. Y nosotros, la Sociedad de Arquitectos, le hicimos un comunicado público ofreciéndole un listado de construcciones abandonadas al gobierno, hoteles abandonados que pudiesen servir también como hospitales o como centros de acopio de personas con el virus, que no tienen que estar internas. Esas cosas hay que trabajarlas. El Hotel Santo Domingo, por ejemplo, está cerrado desde hace mucho tiempo. Este fue uno de los hoteles que nosotros lo pusimos en la lista. Hay cantidad de construcciones abandonadas grandes que pueden servir para hospitales, que simplemente hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas que son del gobierno, porque son obras que han sido embargadas, pero hay otras que son privadas, pero se pueden poner de acuerdo con los dueños. Por un uso temporal. Exacto, por uso temporal. Bueno, caballeros, ¿queda algo por decir? Si tienen nos quedan 3 minutos, 1 minuto cada uno para una exhortación, ¿no? A ambas partes, al gobierno que sale, al gobierno que entra, porque a fin de cuentas la nación está primero que el gobierno que sale y que el gobierno que entra. Ufán. Felipe. Yo quería terminar con una nota de optimismo, en el sentido siguiente. Este es un problema que no nos abarca a nosotros nada más, sino realmente ha afectado a todos los países. Y cuando los problemas afectan a todos los países, es más fácil buscar soluciones, porque todo el mundo anda buscando la solución. En cuanto a nosotros, lo que nosotros tenemos que defender es nuestra democracia. Y esa democracia necesita de 2 cosas: consenso y ley. Y tolerancia. Bueno, consenso implica tolerancia y ley. Entonces, yo creo que eso es. Ahora, cuando hay una crisis tan amplia como esta, hay cierto grado de optimismo, en el sentido de que son demasiados los intereses que andan buscando resolver esto. Yo creo que ese es el camino. El camino es que definitivamente nosotros tenemos que empujar todos la carreta. Yo tengo una imagen en toda mi oficina, que es una carreta de bueyes tirada por 2 juntas, una por cada lado, y dice así no. Entonces aparece la otra que es tirada por una sola junta de bueyes. Así tiene el país, que tirar hacia un solo lado, ir todos entendiendo que esto es un problema de todos, que no es un problema de un partido ni de un gobierno, no es un problema del país, y que vamos a salir de esto definitivamente. Esto finalmente, 30 segundos. Bueno, doy las gracias a Miguel por la invitación, a los compañeros Celso y Felipe, y el gobierno nuevo y todos nosotros tenemos que estar positivos. Cada 100 años ha habido una pandemia, una gran crisis provocada por la pandemia económica y hemos salido hacia adelante. El nuevo gobierno tiene que hacer gobernabilidad, todos tenemos que trabajar en la gobernabilidad, hacer ciudadanía también nosotros y que haya ley y orden para echar hacia adelante este país. Bueno, caballeros, muchísimas gracias. Estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad que le han brindado a Edición Nocturna para atacar un tema desde una perspectiva tan diferente y tan ecuánime. Así que les deseo un buen resto de la noche y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por acompañarnos durante esta penúltima hora de la noche. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.